El teléfono vibró una vez más sobre el escritorio de cristal, y en ese instante, el hombre entendió que estaba a segundos de perderlo todo. Millones, poder, reputación y un nombre construido durante décadas. No había traductor. No había tiempo. Solo una voz furiosa al otro lado de la línea y un silencio mortal en la sala. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. El despacho en el piso 34 estaba diseñado para intimidar. Mármol pulido, madera oscura, una vista panorámica de la ciudad que hacía sentir pequeño a cualquiera que entrara allí. Pero esa tarde, nada de eso servía. El aire acondicionado zumbaba sin parar, y aún así, el sudor recorría la espalda de Héctor Valverde, un hombre que había aprendido a no mostrar debilidad ni siquiera frente al espejo. Ahora, con el teléfono en la mano y la llamada en altavoz, esa máscara se estaba resquebrajando. Del otro lado hablaban rápido, demasiado rápido, mandarín puro, técnico, cargado de amenazas legales, cifras, fechas y condiciones que él solo podía adivinar por el tono. Reconocía números, reconocía palabras como incumplimiento, cancelación, última advertencia. Todo lo demás era un muro infranqueable. El traductor oficial había renunciado la noche anterior, sin aviso, sin margen. Simplemente no apareció. Los otros contactos no respondían. Viernes por la tarde. El lunes por la mañana debía cerrarse el acuerdo, o el consorcio asiático retiraría su inversión. 180 millones de dólares pendían de un hilo invisible. Tranquilo, tranquilo, murmuró Héctor, sin saber a quién se dirigía. En la puerta, Irene, su asistente ejecutiva, observaba la escena con los brazos cruzados. Su expresión era una mezcla cuidadosamente calculada de preocupación y distancia. Llevaba años allí, conociendo cada grieta del sistema, esperando el momento exacto en que una caída como esta ocurriera. No decía nada, pero en su mente ya se escribían los informes, las explicaciones para el consejo, los escenarios donde ella quedaba intacta. «Necesito un traductor ahora», dijo Héctor sin mirarla. «Ahora mismo». «Ya llamé a todos los contactos disponibles», respondió ella. «Nadie puede venir hoy». La voz del teléfono subió de volumen, un golpe seco de palabras, un ultimátum. «Diles que esperen», dijo Héctor. Que estamos resolviendo». «¿Qué les digo exactamente?», preguntó Irene, sabiendo perfectamente que él no podía responder. Abajo, en el vestíbulo del edificio, el contraste era brutal. Gente entrando y saliendo, trajes caros, perfumes discretos, relojes brillando bajo luces artificiales. Entre ellos avanzaba Lucía Rojas, empujando un carrito de reparto con ruedas gastadas. El uniforme gris estaba manchado por el uso. La mochila térmica le pesaba en los hombros como si cargara algo más que sobres y documentos. Ojeras profundas, cabello recogido a toda prisa, manos ásperas. Venía de una jornada interminable, pensando en su madre, en la próxima sesión de tratamiento, en las facturas que no esperaban a nadie. Miró la pantalla rota de su teléfono. Entrega urgente. Piso 34. Oficina de Héctor Valverde. Suspiró. Otro edificio más. Otro ascensor. Otra mirada por encima del hombro. Los guardias apenas la registraron. Firmó, recibió la credencial temporal y avanzó sin decir una palabra. El ascensor de cristal subió en silencio, mostrando la ciudad como una maqueta lejana. Lucía se miró en el reflejo. Uniforme grande, zapatillas gastadas, rostro cansado. Invisibilidad perfecta. Cuando las puertas se abrieron, el sonido la golpeó de inmediato. Una voz masculina, elevada, crispada, hablando en mandarín desde algún despacho cercano. Lucía entendió cada palabra con claridad incómoda. No era solo una discusión, era una ruptura. El hombre al otro lado acusaba a la empresa de falta de profesionalismo, de irrespeto, de haber cruzado un límite.
Mencionó hospitales, fondos, proyectos congelados. Dijo que si colgaba, no habría vuelta atrás. Lucía se detuvo. El sobre seguía en su mano, pero su atención ya no estaba allí. No era su problema. Nunca lo era. Entregar, firmar, irse. Eso hacía siempre. Pero algo en esas palabras la ancló. Pensó en su madre conectada a una máquina. Pensó en salas blancas, en silencios largos, en esperar noticias que no llegaban. Caminó unos pasos más. La puerta del despacho estaba entreabierta. Dentro, un hombre con traje caro se pasaba la mano por el cabello, pálido, atrapado. El teléfono vibraba sobre el escritorio como una bomba a punto de estallar. «Disculpe», dijo Lucía, casi en un susurro. Héctor levantó la mirada. Iba a decir algo cortante, automático, una frase aprendida para despachar interrupciones. Pero no lo hizo. Había algo en los ojos de ella. No compasión, no lástima, determinación cansada. «Yo puedo ayudar», dijo. «Entiendo lo que están diciendo». El silencio cayó como un objeto pesado. «¿Cómo dices?», preguntó él. «Hablo mandarín», añadió. «Y otros idiomas». Irene dio un paso adelante. «Esto no es apropiado», intervino. «Es una conversación confidencial», pero ya era tarde. La voz del teléfono volvió a subir, anunciando que el tiempo se había acabado. Lucía no esperó permiso. Tomó el teléfono con manos firmes y habló. Mandarín claro, fluido, preciso, sin acento torpe, sin vacilaciones. Se presentó, se disculpó, explicó el retraso con respeto cultural exacto. Usó las palabras correctas, el tono correcto, el ritmo correcto. Del otro lado, la furia comenzó a bajar. Héctor la miraba como si el mundo se hubiera desplazado de lugar. Cada frase que ella traducía era una tabla que evitaba el naufragio. Cada pausa era un respiro. 15 minutos después, la llamada terminó. El silencio que quedó no era vacío, era incredulidad. «¿Quién eres tú?», preguntó él al fin. Lucía bajó la mirada un segundo. «Solo venía a entregar esto», dijo, extendiendo el sobre, «y escuché que necesitaban ayuda. Nada volvió a ser igual en esa oficina desde ese momento. Si esta historia ya te atrapó, apoya con un like y suscríbete ahora, porque lo que viene después va a ponerlo todo en juego». El silencio duró apenas unos segundos, pero para Lucía fue eterno. Sentía el latido en las sienes, la conciencia repentina de su uniforme gastado, del carrito de reparto detenido junto al escritorio de cristal, del lugar exacto en el que estaba parada sin haber sido invitada a estar ahí. Héctor seguía mirándola, ya no con pánico, sino con una mezcla peligrosa de asombro y cálculo. Irene fue la primera en reaccionar. «Esto es inadmisible», dijo, recuperando el control de su voz. «No sabemos quién es esta mujer, ni qué ha escuchado. Esa llamada contenía información sensible». Lucía dio un paso atrás de manera instintiva. Estaba acostumbrada a ese tono. Lo había escuchado en oficinas, hospitales, edificios donde su presencia era tolerada solo mientras cumpliera una función. Nada más. «Si quieren, me voy», dijo. «Ya entregué el sobre». «No», respondió Héctor con firmeza. «Quédate». La palabra cortó el aire. Irene lo miró, incrédula. «¿Perdón? He dicho que se quede». Héctor no levantó la voz, pero tampoco dejó espacio a la discusión. «Acaba de salvar una negociación que estaba perdida. Quiero saber quién es y cómo hizo lo que hizo». Lucía tragó saliva. «Me llamo Lucía Rojas. Trabajo como repartidora. No tengo credenciales formales», aclaró antes de que se lo preguntaran. «Aprendí idiomas por mi cuenta». Irene esbozó una sonrisa fina, peligrosa. «¿Cuántos exactamente?», preguntó, como si ya supiera la respuesta, y ésta fuera absurda. «6», respondió Lucía. «Inglés, francés, mandarín, alemán, italiano y coreano». El silencio volvió a caer, pero esta vez cargado de incredulidad. «Eso es imposible», dijo Irene. «La gente no aprende 6 idiomas sola».
Lucía no respondió de inmediato. Miró un punto fijo en la pared, como si allí estuvieran todos los recuerdos que normalmente no compartía con nadie. Aprendió inglés escuchando conversaciones ajenas mientras esperaba a su madre limpiando casas que no eran suyas. Francés, memorizando frases de películas descargadas en cibercafés. Mandarín, escuchando una y otra vez audios grabados, repitiendo sonidos hasta que dejaron de ser ruido. Alemán con aplicaciones gratuitas. Italiano lavando platos en una pizzería donde el dueño corregía su pronunciación entre órdenes. Coreano, obsesivamente, durante noches enteras, porque aprender era lo único que sentía que nadie podía quitarle. No lo explicó todo, solo dijo, escuchando, repitiendo, practicando. No tenía otra opción. Héctor se sentó lentamente en su silla. Los inversionistas quieren una videollamada mañana a las 9, dijo. Dijeron que si no hay una comunicación clara, se retiran. Necesito que estés ahí. Lucía levantó la vista de golpe. ¿Yo? Sí, como intérprete. Irene dio un paso al frente. Esto es una locura. No podemos poner una negociación de este nivel en manos de alguien sin formación, sin contratos, sin historial. ¿Te has vuelto loco? Héctor no respondió de inmediato. Miró las notas que Lucía había escrito durante la llamada. Caracteres chinos precisos, términos técnicos bien colocados, flechas, aclaraciones. No era improvisación, era comprensión real. Prepárale un contrato temporal, dijo, como consultora externa. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Yo tengo que trabajar mañana, murmuró, y cuidar a mi madre. Te pagaremos como corresponde, respondió Héctor. Más de lo que ganarías repartiendo durante semanas. Irene apretó los labios. Aquello no estaba en sus planes. Esa noche, Lucía apenas durmió. Repasó términos, números, conceptos legales. Dudó. Pensó en salir corriendo. Pensó en fallar. Pensó en todas las veces que le dijeron que no pertenecía a lugares como ese. A la mañana siguiente volvió al edificio, con ropa prestada, el mismo cansancio y un nudo nuevo en el estómago. La sala de conferencias era fría, amplia, llena de miradas que evaluaban. La videollamada comenzó puntual. Lucía tradujo, no palabra por palabra. Traducía intención, contexto, cultura. Cuando algo no quedaba claro, lo reformulaba. Cuando había tensión, la suavizaba. Cuando surgía una duda peligrosa, la detectaba antes de que explotara. Durante más de 2 horas sostuvo el puente entre dos mundos que no se entendían. Y funcionó. Cuando la llamada terminó, uno de los inversionistas sonrió por primera vez. Ahora sí, dijo. Ahora hablamos el mismo idioma. Lucía sintió el agotamiento caerle encima como una ola, pero también algo nuevo. Respeto. Irene no aplaudió. Observaba en silencio, calculando. Más tarde, en el pasillo, se acercó a Lucía. «Disfruta esto», le dijo en voz baja. «No va a durar». Lucía no respondió. Esa noche, sentada en su pequeño apartamento, pensó en todo lo que había pasado, en lo rápido que podía cambiar una vida, en lo frágil que era ese nuevo lugar que le estaban permitiendo ocupar. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que el talento sin títulos merece las mismas oportunidades que el talento con privilegios? Escríbelo en los comentarios. Nada estaba resuelto aún, y lo peor todavía no había empezado. El lunes comenzó con una precisión casi cruel. A las 8 de la mañana, Lucía ya estaba sentada en un cubículo temporal del piso 34. No tenía placa con su nombre, ni computadora propia. Solo una laptop prestada, una libreta y la sensación constante de que estaba ocupando un espacio que no le pertenecía. Las miradas lo confirmaban. Algunos empleados pasaban despacio, fingiendo revisar el teléfono, solo para observarla. Otros susurraban sin disimulo. La repartidora, la chica de los idiomas, la rareza, el error. Héctor, en cambio, la trataba como a cualquier otro consultor.
Le enviaba documentos, pedía su opinión, le preguntaba si ciertos correos estaban bien redactados para socios extranjeros. Cada vez que Lucía respondía con seguridad y precisión, algo se reafirmaba en él. Cada vez que lo hacía, algo se rompía un poco más en Irene. Ella observaba desde lejos, tomaba notas mentales, medía tiempos, detectaba grietas. Lucía no se sentía victoriosa, se sentía en equilibrio precario. Sabía que un error bastaría, una traducción mal hecha, un correo mal enviado, una palabra fuera de lugar. En ese edificio no había margen para alguien como ella. Aún así, trabajaba como siempre lo había hecho, concentrada, silenciosa, sin pedir nada que no fuera estrictamente necesario. El tercer día, Héctor la llamó a su oficina. «Quiero que prepares un breve análisis», le dijo. «Tenemos conversaciones abiertas con socios europeos. Nada formal todavía. Solo quiero saber si ves riesgos culturales o de comunicación». Lucía asintió, sorprendida. Claro, ese encargo fue el punto de quiebre, porque no solo tradujo, analizó, señaló malentendidos potenciales, sugirió ajustes de tono, detectó cláusulas que podrían interpretarse como ofensivas o ambiguas en otros contextos. Cuando Héctor leyó el documento, levantó la vista lentamente. «Esto no lo vi venir», admitió. «No eres solo intérprete». Irene, que estaba presente, sonrió sin humor. «No nos apresuremos», dijo. «Una cosa es traducir, otra muy distinta es entender negocios». Lucía no respondió, no discutía, no defendía su lugar, seguía trabajando, pero Irene ya había decidido algo. Esa misma tarde comenzó a mover piezas. Accedió a sistemas que conocía de memoria, descargó documentos, revisó permisos, observó rutinas. Sabía exactamente qué revisar y qué no. Sabía cuándo Lucía estaba en el edificio y cuándo no. Sabía qué dejar rastreable y qué no. No actuó de inmediato. Esperó. El viernes, Héctor convocó una reunión con el consejo directivo. Quería presentar los resultados del acuerdo asiático y proponer una expansión internacional más agresiva. Insistió en que Lucía estuviera presente. Ella pasó la noche anterior revisando cifras, preparando gráficos, anticipando preguntas. Sabía que ese día podía definir su futuro, o acabar con él. La sala del consejo era imponente, mesa de mármol oscuro, ventanales infinitos, 6 personas sentadas, observando como si evaluaran un objeto nuevo. Lucía comenzó a hablar, despacio al principio, luego con firmeza. Explicó oportunidades, riesgos, propuestas. Respondió preguntas técnicas. Traducía conceptos complejos en ideas claras. Durante casi 20 minutos, todo fluyó, hasta que Irene levantó la mano. «Antes de continuar», dijo con suavidad calculada, «creo que el consejo debería conocer cierta información relevante». Lucía sintió el cambio en el aire antes de que ocurriera. Irene proyectó una pantalla. Correos electrónicos. Su nombre aparecía en ellos. «Estos mensajes fueron enviados desde la cuenta de la señorita Rojas», continuó Irene. «Contienen información confidencial, proyecciones financieras, borradores de contratos, estrategias internas. Fueron enviados a direcciones externas no autorizadas». Lucía miró la pantalla. No reconocía esos correos. No reconocía esas direcciones. «Eso no es verdad», dijo. «Yo no envié eso». Uno de los miembros del consejo frunció el ceño. «¿Está diciendo que alguien usó su cuenta?» «Sí», respondió Lucía. «Yo nunca compartí información. Nunca». Irene suspiró, con gesto comprensivo. «Entiendo que esto sea difícil», dijo. «Pero los registros son claros». El silencio era denso. Héctor se levantó. «Esto no tiene sentido», dijo. «Lucía no tiene acceso a algunos de esos documentos». «Lo tenía», respondió Irene. «Yo misma autoricé accesos temporales para facilitar su trabajo». Lucía la miró. Por primera vez. Entendió. El presidente del consejo habló. «Señorita Rojas,
Esto es grave. Filtrar información es causa inmediata de terminación de contrato y posibles acciones legales. Lucía sintió que el piso desaparecía. «Yo no hice esto», repitió. «Alguien me está incriminando». Pero las pruebas estaban allí, visuales, frías, convincente para quien no sabía mirar más allá. El consejo decidió suspenderla de inmediato. Héctor no pudo detenerlo. Lucía salió de la sala sin gritar, sin llorar. Caminó hacia el ascensor con la espalda recta. Entregó su credencial. Sintió las miradas clavarse en ella como cuchillos. Afuera, la ciudad seguía igual. Tráfico, gente, ruido. Ella caminó sin rumbo durante horas. Esa noche, sentada frente a su madre, entendió algo con claridad dolorosa. No había sido un error. Había sido una trampa. Y alguien dentro de ese edificio se beneficiaba de su caída. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero sabía una cosa. No iba a quedarse callada. El primer día después de la expulsión fue el más silencioso. Lucía se despertó a la misma hora de siempre, preparó café barato, ayudó a su madre a levantarse y, por costumbre, revisó el teléfono esperando algún mensaje que nunca llegó. Nadie del edificio, nadie de la empresa. Era como si hubiera dejado de existir. Volvió a repartir paquetes, las mismas escaleras, los mismos porteros indiferentes, el mismo uniforme. Pero algo había cambiado. Ya no llevaba solo cansancio encima. Llevaba una certeza. La habían usado como pieza descartable. Esa noche, sentada en la mesa pequeña de la cocina, repasó cada momento en su cabeza. Los correos, los horarios, los accesos. No era experta en tecnología, pero no era ingenua. Había escuchado suficientes conversaciones técnicas como para saber que los sistemas dejan huellas. Siempre. «No llores más», le dijo su madre con voz cansada. «Piensa, ¿a quién le convenía que cayeras?» La respuesta llegó sola. Irene. Tenía acceso, tenía poder, tenía miedo. Lucía lo había visto en sus ojos desde el primer día, pero saberlo no era suficiente. Necesitaba pruebas, y para eso necesitaba a alguien dentro. Pensó en muchos nombres, la mayoría la descartaría, algunos la delatarían. Solo uno no la había mirado nunca por encima del hombro. Daniel, el analista joven, el único que le hablaba sin condescendencia, el único que había trabajado con ella sin subestimarla, sabía dónde encontrarlo. A la mañana siguiente fue al café frente al edificio corporativo. Compró un café que no podía permitirse y esperó. A las 7:30, Daniel entró, como siempre, con la mochila al hombro y expresión de sueño permanente. «Daniel», dijo Lucía. Él se giró, sorprendido. «Lucía, pensé que era culpable», terminó ella. «Lo sé, pero no lo soy». Daniel dudó. «No debería hablar contigo», murmuró. «Todo esto es muy delicado». «Entonces no hables», respondió ella. «Escucha, ¿te parece lógico que yo tuviera acceso a documentos que nunca toqué? ¿Te parece lógico que enviara correos a las 3 de la mañana desde un lugar donde no estaba?» Daniel apretó la mandíbula. «A mí también me pareció raro», admitió. «Pero Irene controla tecnología y recursos humanos. Nadie va contra ella». Lucía bajó la voz. «Solo necesito que alguien mire los registros, no oficialmente, solo ver si hay algo que no encaja». Daniel miró alrededor, bajó la voz. «Conozco a alguien en sistemas. No puedo prometer nada». Esa noche recibió un mensaje. Solo una dirección. El departamento era pequeño, oscuro, con cables por todas partes. Allí estaba Mateo, técnico de sistemas, ojeras profundas, mirada alerta. «Revisé los logs», dijo sin rodeos. «Los correos no salieron de tus dispositivos. Salieron de una IP interna, de una computadora registrada a nombre de Irene». Lucía sintió que el aire volvía a sus pulmones. «¿Puedes probarlo?» «Puedo demostrar inconsistencias», respondió Mateo. «Horarios, rutas, metadatos.
Pero si entrego esto directamente, me destruyen. Daniel intervino. Necesitamos que la empresa investigue oficialmente. Lucía pensó rápido. El presidente del consejo. Él no responde a Irene. Si logro que ordene una auditoría externa, ella cae sola. ¿Y cómo piensas hablar con él?, preguntó Daniel. Lucía no dudó. Voy a su casa. Al día siguiente, se plantó frente a una mansión que parecía otro mundo. Tocó el timbre sin temblar. Cuando el hombre apareció, no sonrió. «Tiene 5 minutos», dijo. Lucía le entregó un informe anónimo. No nombres, no acusaciones directas, solo datos, incongruencias, riesgos. «Ordene una auditoría independiente», dijo. «Si me equivoco, desaparezco. Si tengo razón, su empresa está siendo saqueada desde dentro». El hombre la miró largo rato. «5 días», dijo. «Si esto es falso, habrá consecuencias». Lucía asintió. 5 días de infierno. Cada llamada desconocida la hacía sobresaltarse. Cada noche sin dormir pesaba como plomo. Volvió a repartir paquetes como si nada hubiera pasado. Al 6.º día, el teléfono sonó. «Preséntese mañana a las 10», dijo una voz seca. Sala del consejo. El edificio estaba diferente. Seguridad duplicada. Rostros tensos, murmullos cortados. En la sala, el presidente habló sin rodeos. «La auditoría confirma sabotaje interno. Los correos salieron de la computadora de Irene. Durante meses, usted fue incriminada». Lucía cerró los ojos un segundo. «¿Dónde está ella?», preguntó. «Detenida», respondió un abogado. «Fraude, robo de información, conspiración». El presidente se inclinó hacia adelante. «Le debemos una disculpa y una propuesta». Lucía levantó la vista. «No quiero una disculpa», dijo. «Quiero que esto no le pase a nadie más». El hombre asintió lentamente. «Entonces quizás seas la persona adecuada para cambiar cómo funcionan las cosas aquí». Por primera vez desde que todo comenzó, Lucía no sintió miedo. Sintió control. Y aún quedaba una decisión que lo cambiaría todo. Lucía permaneció de pie mientras los miembros del consejo intercambiaban miradas. Ya no era la mujer acusada, ni la repartidora accidental que había entrado al edificio por error. En ese momento, era alguien que había obligado a una corporación entera a mirarse al espejo. El presidente del consejo habló con voz grave. La investigación externa confirma que Irene utilizó sus credenciales administrativas para acceder a información confidencial, manipuló registros y usó tu cuenta como cortina de humo. Planeaba salir de la empresa con datos estratégicos y negociar con la competencia. Tu caída era parte del plan. Héctor bajó la cabeza. El peso de la culpa era visible. Había confiado en la persona equivocada y había dudado de la correcta. «Lucía», dijo, «si no hubieras insistido, si no hubieras tenido el valor de venir hasta aquí, no solo habríamos perdido contratos, habríamos perdido la empresa desde dentro». Ella escuchaba, pero algo había cambiado. Ya no buscaba validación, solo claridad. «¿Y ahora qué?», preguntó. El presidente respiró hondo. «Ahora viene lo difícil, reparar el daño y cambiar procesos. Y para eso, queremos hacerte una propuesta formal». Uno de los abogados deslizó una carpeta sobre la mesa. Lucía no la tocó de inmediato. «Queremos ofrecerte el cargo de directora de Relaciones Internacionales», continuó el presidente. «Con autoridad real, presupuesto propio, equipo a tu cargo y acceso directo al consejo». Lucía parpadeó una sola vez. «No tengo título universitario», dijo. «No tengo el perfil que suelen buscar». El hombre sonrió, cansado pero sincero. «Tienes algo más raro. Criterio bajo presión, integridad cuando nadie te protege, y una comprensión cultural que no se enseña en ninguna escuela. Eso no se compra». Héctor dio un paso adelante. «Además», añadió, «la empresa cubrirá cualquier formación que quieras completar, no como requisito.
como herramienta. Lucía cerró los ojos un instante. Vio a su madre en la cocina pequeña, contando monedas. Se vio a sí misma subiendo escaleras con paquetes. Se vio siendo invisible. «Acepto», dijo, «con una condición». Todos la miraron. «Quiero que se cree un programa interno para detectar talento fuera de los filtros tradicionales. Becas, prácticas, oportunidades reales para personas que no tuvieron acceso, pero sí capacidad. Y quiero liderarlo yo». El silencio fue breve. «Hecho», respondió el presidente. «Empieza cuando quieras». Las semanas siguientes fueron un torbellino. Contratos nuevos, reuniones, cambios internos, auditorías profundas. La empresa no solo sobrevivió al golpe, se fortaleció. Irene fue arrestada. Los cargos eran sólidos. Su nombre desapareció del edificio tan rápido como había dominado sus pasillos. Lucía se mudó a una oficina con vistas a la ciudad. No cambió su forma de vestir de inmediato. No lo necesitaba. Su autoridad no venía del traje. Daniel se unió a su equipo. Mateo recibió reconocimiento silencioso y protección. Nuevas caras comenzaron a aparecer. Jóvenes brillantes, autodidactas, invisibles hasta entonces. Una tarde, Héctor entró a su oficina. «Los inversionistas asiáticos quieren duplicar la inversión», dijo, «y pidieron específicamente trabajar contigo». Lucía asintió. «Agéndalo», respondió, «y traduce bien el contexto. Eso es lo que importa». Esa noche volvió a casa más temprano. Su madre la esperaba despierta. «¿Valió la pena?», preguntó. Lucía sonrió. «Sí, porque esta vez no me dejaron entrar. Entré yo». Miró por la ventana. La ciudad seguía igual, pero ella no. La repartidora ya no entregaba paquetes, entregaba decisiones. Si esta historia te mostró que el talento no siempre viene con títulos ni trajes caros, apóyala con un like y suscríbete. Porque historias así merecen ser escuchadas hasta el final.